Utilizamos la IA, pues bueno, para la redacción, por supuesto, de emails, para ordenar documentación, la elaboración de escritos de forma estructurada. ¿Qué cosa concreta le dirías a un abogado para hacer esta semana? Alguien que no se haya metido, que esté con dudas, que no lo tenga claro. Primera de las cosas que le diría, y esto es el tip que doy a todos los abogados en las hojas de encargo, donde establezcamos que se podrá utilizar sus datos para el almacenamiento propio de cada despacho, de cada profesional, y el uso de inteligencia artificial sin que sea de la misma compartida. La crítica que van a hacer sobre este comentario es, hombre, es que yo no me fío. Pero es que si yo no me fío ni del sistema. ¿Cómo ves el nivel de información de este tema entre los compañeros abogados? ¿Ves que lo conocen? ¿Ves que hay una cierta desinformación? ¿Cómo lo percibes tú? Y son reacios a su uso, pues porque efectivamente muchos de ellos pues tienen un conocimiento que a lo mejor la inteligencia artificial no es ni necesaria. Qué bueno sería utilizar ese conocimiento con la inteligencia artificial, el cual podría duplicar su trabajo por 2 o por 3. Que hace poco fuiste ponente en una sesión en la que se hablaba del reglamento de IA y también de la regulación de California, ¿no? ¿Cómo es? Dinos en una pincelada, en un par de pinceladas, un poco si hay diferencias. Ahora mismo estamos utilizando una inteligencia artificial vetada. Vetada porque no somos capaces de controlar desde un punto de vista, en este caso normativo, un punto de vista como administración y como Estado, la capacidad que podría llegar a tener una inteligencia artificial que pudiera hacer usos propios de su información. Hola a todos, hoy tenemos en el canal a Borja Luján. ¿Qué tal, Borja? Muy buenos días, Alejandro. Es un placer estar aquí. ¿Cómo Muchas estáis? gracias por aceptar la invitación. Borja es abogado y es socio cofundador del despacho LLHH Abogados. Y también es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Penal. Borja, para empezar, cuéntanos sobre el despacho, cuándo se fundó, cuántos sois, qué tipo de casos lleváis. Cuéntanos un poco. Bueno, pues el LHH Abogados se fundó en el año 2015 aproximadamente. Es cierto que una vez después de yo haber hecho un prediplo como letrado de una administración pública. Y, y bueno, somos un despacho donde nos encontramos 5 personas, cinco abogados, por supuesto, todos pues con su disposición a los diferentes temas que tratamos. Y bueno, nos encontramos en la Sierra de Madrid, es verdad, en Galapagar exactamente, pero sí que es verdad que también damos servicio a toda la comunidad y a toda España, porque al final nuestros casos o nuestros clientes nos llevan donde están los casos y los casos donde están los clientes. Ahora bien, ¿a qué nos dedicamos? Me preguntabas, Alejandro. Nosotros principalmente tenemos áreas fuertes y cada letrado pues tiene su área, ¿no? Es cierto que, como bien has dicho, mis áreas fuertes podríamos decir que son el derecho penal y el administrativo, pero también nos dedicamos, por supuesto, temas de extranjería, temas de laboral, temas civiles y, por supuesto, también, como no, al asesoramiento de empresas. Es cierto, y permítame que me estoy repitiendo con es cierto, nosotros tenemos un dicho en el despacho que realmente no somos especialistas en una materia en concreta, sino que somos procesalistas. Al fin y al cabo, nuestro despacho está día a día en los juzgados, en cualquier materia, y eso es una diferenciación que siempre hacemos, ¿no? Porque no todos los abogados les gusta el asistir a sala, el tener vistas, el ir a los juzgados. Y sin embargo, pues nosotros es nuestra especialización, el poder disfrutar haciendo lo que trabajos, pero lo que hacemos, pero efectivamente en las salas de los juzgados. Tan así que ahora, según terminemos esta entrevista, vas a salir corriendo para el juzgado. O sea, que literalmente, En efecto. literalmente es así y tenemos que no extendernos mucho. Oye, y la temática de hoy vamos a hablar bastante del reglamento de inteligencia artificial. ¿Cómo te metes o cómo os metéis en el despacho en el reglamento? ¿Es por un cliente? ¿Qué es lo que te empujó a estudiar? Bueno, realmente el reglamento de inteligencia artificial, o más bien la inteligencia artificial, es algo que siempre hemos tenido presente. Y llevamos teniéndola presente desde hace mucho tiempo, porque es cierto que a nosotros también nos gusta mucho la tecnología. Hemos colaborado muy intensamente con una empresa de drones, con una empresa
Que la gente se piensa en drones, bueno, dispositivos autónomos que vuelan, sí, pero hay más cosas. Hay softwares, hay esa inteligencia artificial que se utiliza en esos softwares. Y al final, quieres que no, pues esa iniciativa que hicimos con esta empresa, pues nos dio a pensar, bueno, ¿y por qué no hay más cosas? ¿No? ¿Por qué no hacemos más? ¿Por qué no utilizamos la inteligencia artificial ya desde un punto de vista propio, como despacho, como una herramienta? ¿No? Y ese fue el inicio. Luego, posteriormente, pues bueno, la hemos ido desarrollando por dos motivos. Primero, porque como bien decías al inicio, yo soy profesor de universidad y en la universidad se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial, pero no con el uso que se debe. Y me refiero a lo siguiente, y los alumnos ahora mismo estudian y trabajan con inteligencia artificial y realmente está muy bien que la usen, que utilicen para estudiar, pero lo que no pueden hacer es que la inteligencia artificial sea su modo de vida y su modo de ejecución de las actividades, de los exámenes, de intentar al final engañar al sistema. Bueno, pues eso también nos ha hecho, pues, estudiar y ponernos al día. Hay una frase que siempre le digo cuando la gente me pregunta: "Pero, ¿y por qué usáis la inteligencia artificial?", ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta y las herramientas hay que utilizarlas. Es una herramienta, además, que está para quedarse, es el presente. Ya no es que digamos que es el futuro, no, no, la inteligencia artificial es el presente. Y bueno, gracias a nuestros diversos casos también hemos ampliado y hemos visto cómo la inteligencia artificial se está utilizando ya no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Que eso también es muy importante tener en consideración. Tenemos que entender cómo se puede hacer el mal para luego poder defender el mal o el bien. Entenderme que ese es un punto muy, muy interesante. Luego, además, otro de los aspectos por los cuales hemos ampliado nuestra expertise en la inteligencia artificial es ¿por qué? Porque te ayuda a la simplicidad, te ayuda a la rapidez. Al fin y al cabo, nosotros somos un despacho pequeño, pero claro, cuando te encuentras con un procedimiento de 5.000 tomos, tomos, que no folios, que a lo mejor estamos hablando de 1.200.000 folios, pues hay que utilizar inteligencia artificial para poder organizar, ya no digo para el estudio, no, no, para la organización, para poder ejecutar la mejor defensa, como si tuvieras a 25 personas trabajando en tu despacho Claro, sin, está sin claro. poder dormir. Y eso para mí es ahora la diferencia y sobre todo lo que nos está haciendo que podamos usar, ¿no? Al final es un tema de economizar esfuerzo. La economización de Ah, esfuerzos en los abogados tiene que estar presente. ahora vamos, si te parece, a cómo estáis usando la IA en el Ujú. trabajo del despacho, que es muy interesante. Has mencionado el tema de la universidad, que es un temazo. El tema de la IA en la universidad es un temazo porque efectivamente impacta en el corazón del... O sea, antes, digamos, el alumno escuchaba a un profesor que sabía mucho, aprendía por el hecho de leer, de escuchar, ahora se aprende de otra manera. La IA juega un papel, queramos o no, es un tema interesantísimo. Pero no era el que íbamos a tratar hoy. Otro día hablamos de la IA y la universidad, que eso a mí también me parece un tema fascinante, ¿no? He visto en LinkedIn que hace poco fuiste ponente en una sesión en la que se hablaba del reglamento de IA y también de la regulación de California, ¿no? ¿Cómo es? Dinos en una pincelada, en un par de pinceladas, un poco si hay diferencias o si van más o menos en la misma línea. Bueno, la diferencia sobre todo es que el reglamento del IA Act, que es aquí en Europa, pues bueno, es un reglamento mucho más restrictivo que en este caso el estadounidense. Es decir, ellos están fomentando el uso de la inteligencia artificial para la mejora y sin embargo nosotros pues hemos echado el freno de mano en algún momento. Es cierto que, como hemos visto, que desde un punto de vista del desarrollo industrial no estábamos quedando atrás, pues ahora sí que es cierto también que se ha abierto un poco ese campo para que podamos seguir desarrollando. La IA Act es un reglamento, pues bueno, pretencioso, por supuesto, es un reglamento que intenta, sobre todo, y es yo creo que la función principal, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, que se traspasen, por supuesto, a los países de la Unión a través de sus correspondientes, en este caso, ley orgánica o proyecto de ley orgánica que ya ha sido publicado también por el Gobierno de España. Y esa es la función principal.
Para ello, bueno, pues para ello se crean una serie de estamentos de control, como puede ser en este caso la Agencia para el Uso de la IA, que si nos damos cuenta tiene mucha relación con una agencia que se desarrolló en el año 2018 con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que actualmente ese reglamento de IA no está desarrollado en España. O sea, es decir, no está desarrollado desde el punto de vista de que se están haciendo iniciativas para poder desarrollarlo, pero no hay una base y una normativa que nos pueda regular más allá de lo que hemos comentado, de, bueno, de algunas prácticas éticas dentro del uso de la IA, de lo que entendemos también como es este proyecto de ley del Gobierno de España, pero la única referencia normativa real que tenemos es esa, es la IA Act del reglamento de la Unión Europea. El tema del Digital Omnibus, ¿ha cambiado algo? ¿Ha habido algún plazo que ha cambiado? ¿Cómo afecta al reglamento de inteligencia artificial? Bueno, a ver, el Digital Omnibus, al fin y al cabo, bueno, lo que nos permite a todos es, bueno, es hacer unos usos adecuados de la inteligencia artificial y sobre todo del mundo digital, ¿no? Al final lo que necesitamos es dotar de herramientas a nuestro sistema para poder seguir avanzando. Y yo creo que ese es el objetivo. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, tenemos que tener muy en cuenta que es la inferencia de datos. Bien, y la inferencia de datos no en todos los sistemas o aplicaciones tienen esta capacidad, sino que hay sistemas propios, específicos, en los cuales esa inferencia de datos no se reproduce y por lo tanto no se puede aplicar la normativa, en este caso de inteligencia artificial, al no entenderlo. La cuestión es compleja porque, claro, un Excel es inteligencia artificial. Tendríamos que partirnos de esa base. Claro, un Excel con las fórmulas es inteligencia artificial. Bueno, podríamos decir que es un tipo inicial de inteligencia artificial que en su momento, a través de un sistema de fórmulas, pudiéramos obtener podíamos inferir unos datos. Y es verdad, de forma arcaica así es. Pero sin embargo ya ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución por la computación y eso ha provocado que estas herramientas pues tengan la capacidad ya de inferir datos y de dar una respuesta en base a lo aprendido. Cuidado, esto es una cuestión que creo que es muy importante, porque la inferencia de datos puede llegar a crear espacios autónomos de pensamiento por parte de las machine learnings pues ahí no está tan clara la circunstancia. ¿Y por qué no está tan clara? Porque actualmente, y es así, han vetado también estas inteligencias artificiales, estos softwares que tengan la capacidad cuántica de crear y de, en este caso, de pensar por sí misma. Es decir, ahora mismo estamos utilizando una inteligencia artificial vetada. Vetada porque no somos capaces de controlar desde un punto de vista, en este caso normativo, un punto de vista como administración y como Estado, la capacidad que podría llegar a tener una inteligencia artificial que pudiera hacer usos propios de su información. Además, por supuesto, que esto, Alejandro, es importante de las prohibiciones que se han establecido en la IA sobre el uso de la inteligencia artificial. Claro, hay inteligencia artificial que se ha utilizado para manipular a la población y que se utiliza para manipular a la población, lo cual eso, por supuesto, debe de ser absolutamente bloqueado. Muy bien. ¿Cómo ves el nivel de información de este tema entre los compañeros abogados? ¿Ves que lo conocen? ¿Ves que hay una cierta desinformación? ¿Cómo lo percibes tú? Yo veo que hay como tres estamentos. Vamos a partir de los tres estamentos de la abogacía. Están los abogados jóvenes, que ahora mismo los abogados jóvenes que vienen de la universidad están habituados al uso de las nuevas tecnologías y de la necesidad de la inteligencia artificial. Es más, han crecido con la inteligencia artificial. Nosotros hemos crecido con Google, ¿vale? Con el uso de Google. Entonces, creo que eso es fundamental. Luego tenemos otro estamento, ¿no? Que es el estamento, yo creo que en donde yo me encuentro, donde hemos advertido que hay una herramienta que puede mejorar la vida del despacho de abogados y eso provoca que tengamos un interés bueno, por estas herramientas y por el uso de las mismas. Y además, una cuestión importante es que estamos abiertos a su uso, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque luego entraríamos en el tercer estamento. El tercer estamento son aquellos abogados que
bueno, pues que no tienen conocimientos normalmente sobre el uso de las tecnologías de la información y son reacios a su uso. Y son reacios a su uso, pues porque, a ver, porque efectivamente muchos de ellos pues tienen un conocimiento que a lo mejor la inteligencia artificial no es ni necesaria, ¿no? Pero qué bueno sería utilizar ese conocimiento con la inteligencia artificial, el cual podría duplicar su trabajo por 2 o por 3 o economizar sus esfuerzos por 2 o por 3. Bien, yo creo que esas son las 3 circunstancias. Actualmente, la inteligencia artificial y las herramientas y los abogados estamos con una especial atención a lo nuevo que sale, a las nuevas regulaciones, a las nuevas aplicaciones. Además, hay un boom absolutamente ahora con las aplicaciones jurídicas de inteligencia artificial y se están en el mercado, pues, asentando y creo que, por supuesto, siendo muy necesarias. Al igual que también están siendo muy necesarias la formación. Ahora mismo podemos encontrar en Internet formación de inteligencia artificial en todas las universidades. Inteligencia artificial aplicada a la universidad, al despacho legal, al sistema de recursos humanos, a todo, Sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son los tres estamentos. muy El bien. otro día, voy a ponerte un ejemplo, Alejandro, va a ser curioso porque yo bueno, le y si quieres, incluso podríamos ya entrar a otro de los temas que tenemos ahí por pendientes, que sería cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo la usan y cómo se debería usar, que yo creo que son también las 3 cuestiones fundamentales. Vamos Vale, por vale. partes. Vamos Remata por si partes, quieres con perdón. ese tema que ibas a decir y No, iba a cambiamos de... comentar que el otro día, pues bueno, teníamos una persona pues una chica en prácticas que vino pues eso, a hacer las prácticas en el despacho. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿y dónde buscas la información, no? Y me pregunta, y yo es que busco la información en los sistemas de inteligencia artificial. Y digo, pero ¿no utilizas Google o algún tipo de aplicación o plataforma como Zendog, por ejemplo? Que Zendog es todos la conocemos, que es la plataforma del Estado para la búsqueda de sentencias. Dice, no, no, yo busco solamente en aplicaciones de inteligencia artificial. Uf, cuidado, cuidado. Y yo inmediatamente le di un libro. Digo, toma este libro. Toma este libro comentado, el Código Penal comentado con sentencias, míratelo, está la doctrina. Y ¿Se creo que asustó eso, con el libro o no se asustó bueno, se con el asustó vehículo? cuando le di 4 más. Le di 4 libros más y ya se acabó el tema. No, no, pero es cierto que hay que también intentar interiorizar a las nuevas generaciones que, oiga, que la inteligencia artificial no es es decir, no es la panacea. O sea, es decir, tiene que ser una combinación de esfuerzos entre conocimiento, estudio y uso y uso, por supuesto, de la inteligencia artificial de forma ordenada. ¿Y cómo me afecta? Porque seguro que esta pregunta se lo están pensando muchos abogados. Yo soy abogado, uso ChatGPT, uso Claude, muchos lo usan, lo usamos para mi trabajo en el día a día. ¿Cómo me afecta la normativa de ella? ¿Cómo nos afecta la normativa de ella? Pues, bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante porque y este tema es complejo. La normativa de ella nos afecta sobre todo en la capacidad que tiene ahora el Estado de sancionarnos por el uso indebido de la misma. Es la realidad. No, no, no puedo decir otra cosa más que eso. Esa es la, ¿por qué? Porque, bueno, en virtud del principio de tipicidad y de legalidad, ahora tienen la capacidad de poder sancionarnos. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, no hay organismo actualmente que lo pueda hacer, por lo tanto no nos van a sancionar. Entonces, ¿cómo van a poder sancionarnos? Pues nos podrían sancionar a través de otras fórmulas, como pueden ser de la ética profesional, de los reglamentos orgánicos que tengamos nosotros los abogados, con el Colegio de Abogados y con el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía, pero hasta ahí, hasta ahí. Ahora bien, sí que es cierto que desde un punto de vista, como juristas, nos da unas pautas de lo que se puede hacer, no se puede hacer. Y nos da una reflexión muy interesante que creo que es la que debemos aplicar en ciertos casos, que es la ley de los 4 ojos. ¿Cuál es la ley de los 4 ojos? ¿O cuál es el sistema de los 4 ojos? Bueno, pues es una doble verificación, un doble check, ¿no? La inteligencia artificial está para quedarse, está claro, perfecto. Pero cuando tiene una resolución o cuando nos da una conclusión, esa doble conclusión lo que nos dice el reglamento es que tiene que ser verificado por 2 personas independientes que no hayan tenido contacto. O sea, es decir, en este caso podríamos 2 personas de nuestro despacho, me ha dado esta conclusión, yo tengo esta conclusión. ¿Qué os parece?
¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Revisar todo, por supuesto, y creo que esa sería la principal actualmente aplicación o reflexión que nos ha dado el reglamento del IACT. Más allá de Sí. eso, bueno, nos dice qué es lo que está prohibido. Absolutamente. El social scoring, la utilización de, perdón, de imágenes duplicadas para poder hacer, pues bueno, lo que más o menos todos sabemos. Es decir, no cometamos delitos con la inteligencia artificial. O sea, es decir, es sencillo. Ahora bien, he estado ahora esta semana en un congreso de un curso de verano de ciencia y policía de la Universidad de Alcalá, donde además el tema de la inteligencia artificial ha sido central. Es un curso de verano que se utiliza sobre todo para las ciencias policiales, o sea, que es policía científica, servicio criminalística, y qué usos dan ellos a la inteligencia artificial en sus informes, en sus análisis de datos, en sus análisis, por ejemplo, del ADN, bueno, pues claro, tenemos que tener en cuenta que si lo utilizan, nosotros como abogados, si lo utilizan en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad para ejecutar sus atestados, si lo utilizan en este caso el Poder Judicial para redactar o recopilar sus antecedentes y las sentencias, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros? Hombre, está claro, es que sería absurdo no entrar en ese juego. Entonces, bueno, y además, lo decía al principio, claro, es que los malos es que van siempre un paso por delante. Y la estafa típica de llamada telefónica a través de un teléfono de Nigeria, pues ahora es un mensaje que se envía 1 millón o 200 millones de mensajes a 200 personas que te piden 1 euro y son 200 millones de euros. Y entonces con la inteligencia artificial han conseguido, pues bueno, la ejecución de actos delictivos mayores y eso nosotros también tenemos que enfrentarnos a ello. Por lo tanto, ahora Hay bien, lo que mucha, hay sí que mucha tela, ¿no? Hay muchos hay mucha temas tela, que pueden muchos temas, caer. muchos Yo temas. tenía una curiosidad y es que algún despacho entiendo que puede usar la IA para evaluar datos, por ejemplo, personas en prácticas, becarios, lo que sea, o para tomar Sí. ciertas decisiones sobre personas. ¿Ahí cómo le afectaría el reglamento o la normativa? Bueno, la normativa realmente, aquí entran los sesgos. Ese es el punto de inflexión. Es decir, claro, si tú a la IA la entrenas con un sesgo, ¿vale? Lo que te dice también es lo que hablamos, ¿no? Protección de los derechos fundamentales. La IA dice, oiga, protéjanme ustedes los derechos fundamentales. Vale, y los derechos fundamentales no solo queda en este caso en el derecho a la vida, ¿no? Sino, por supuesto, el derecho a la libertad, a la intimidad, al honor, a la imagen, bueno, a la no discriminación, ¿no? Claro, si yo entreno a la IA, vamos a poner un ejemplo en este caso que creo que es muy adecuado. Si yo entreno a la IA que no quiero mujeres en mi despacho, ¿vale? Porque no lo digo directamente, cuidado, ¿eh? No puedes, por supuesto, no le vas a entrenar diciendo eso, ¿no? Pero a lo mejor hay sesgos que se establecen que, oiga, usted no puede, o sea, no debe o no puede contratar ese uso de la IA, ese uso del reglamento del IAC, luego le diga, oiga, eso no lo puede hacer. Si usted lo hace, va a ser sancionado, ¿no? Bueno, pues eso, claro, eso es importante. Hombre, ¿cómo nos afecta también? Pues nos afecta porque tenemos que tener en consideración que podemos llegar a tener unas sanciones enormes, unas sanciones tanto como Ahora vamos a nuestro... las sanciones, que eso lo tenía justo después, porque eso es uno de los temas que preocupa también. Pero déjame preguntarte Sí, sí. antes, Borja, por el tema de la IA, pues lo has mencionado varias veces y no quería saltarme este tema. En el Ajá. despacho, evidentemente, utilizáis herramientas de IA. ¿Cuáles utilizáis? ¿Cómo las gestionáis? Danos algún consejo práctico. Bueno, yo la verdad es que, ¿cómo las utilizamos? Utilizamos las herramientas genéricas, es decir, ChatGPT actualmente, por supuesto, de pago, y dentro de un área que ChatGPT dice que se queda dentro de mi sistema y que no se comparte con nadie, y luego entraremos, si quieres, Alejandro, sobre ese tema. Utilizamos la IA, pues bueno, para la redacción, por supuesto, de emails, para ordenar documentación, para analizar documentación también que nos ha llegado, para la elaboración de escritos de forma estructurada. Cuidado, esto es importante. Las estructuras yo no tengo por qué repetirlas todos los días.
Si la estructura yo la hago perfectamente y porque la tengo dominada y le doy al sistema, a la inteligencia artificial, mi estructura, porque voy a tener que poner a hacer todos los días la estructura y perder 25 minutos. No, no, ahorita. Estructura ya la tengo. Sistema, deme usted el Word para que me establezca la estructura, el órgano de decisión, el órgano de dirección, el número de procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Claro. pues esa es nuestra fórmula de uso. Por supuesto, también es interesante jugar con la IA, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero jugar con la IA? Bueno, creo que todos tenemos que partir siempre del conocimiento mínimo que tenemos que tener para enfrentarnos a un proceso o a un caso, ¿no? Y hay que estudiar. Eso es lo fundamental. Hay que estudiar, hay que estar los libros, ¿vale? Pero a veces podemos jugar con la IA, ¿no? Y decir, oiga, oiga, IA, ¿tú cómo harías esto? Digo, porque yo pienso en hacer esto. Bueno, al final no deja de ser una conversación con un sistema de Sí, computación en el cual muchas veces, pues bueno, tiene otras ideas. Claro, esas ideas luego las valoras. Esa valoración que hacemos de las ideas son las que vamos luego a desarrollar. Pues no estoy de acuerdo. Pues estoy de acuerdo. Ah, pues mira qué idea me ha dado. No ya tanto para eso, sino para otra cuestión. Yo creo que ese es el correcto uso de la IA. Hombre, también hay que decirlo, Alejandro. Yo me he encontrado escritos de compañeros y, ¿cómo decirlo? Bueno, con artículos erróneos, leyes erróneas, incluso con la simbología en el Word del uso de IA. ¿Vale? Entonces, claro, le falta la coletilla que pone siempre sí, abajo la IA, ¿no? De si quieres puedo hacerte no sé qué, no sé cuál, lo hago. correcto, Eso eso ya es. es copia-pega elevado a nivel Yo, revisión ninguna, ¿no? claro, yo cuando veo eso, pues hombre, te da pena, porque el problema está, y lo hablaba ayer con un catedrático en este caso de derecho, que me decía, claro, es que actualmente en la universidad, y permítame porque nos viene también bien al caso en cuanto al abogado, ¿no? Los alumnos o las personas presentan recursos de 40 páginas. Claro, que tú tienes que leértelas porque no puedes hacer uso de inteligencia artificial porque muchas administraciones no están implementando la inteligencia artificial y tienes que desecharlos vamos, perdiendo tu tiempo. Claro. Y eso anteriormente no sucedía. ¿Por qué? Porque la gente no gastaba tiempo ni dinero en contratar a un abogado ni en ejecutar un recurso de 40 páginas. Era imposible, ¿no? Y ahora se está haciendo. O, por ejemplo, el otro día, y esto es un caso curioso y gracioso, me escribe un cliente y me dice, Borja, necesito que para el caso civil que estamos haciendo y yo pueda tener la decisión perfecta y concreta, me des toda esta información, me hagas un informe sobre esto y esto. Y le digo, bueno, digo, gracias por leer el mensaje, digo, pero para que yo te pueda hacer un informe sobre ese tema, tendré que mandarte el presupuesto en concreto. Digo, ya que la inteligencia artificial no te lo ha hecho, te lo tendré que hacer yo. Claro, el cliente había mirado ChatGPT, había puesto, ¿qué necesito yo para tomar una decisión correcta? Esta información. Y claro, ¿y qué quiere? ¿Que si lo hagamos nosotros con la misma fórmula que ha utilizado él? No, hombre, nuestro trabajo también tiene que estar valorado. Y eso es importante. Está claro, está claro. Oye, el tema de las multas que ha aparecido antes en la conversación. ¿Cómo Sí. va el tema de las multas? ¿Cuál es la cuantía? ¿Cuándo aplican? Bueno, a ver, las multas, a mí me parecen que las multas son como la de la Agencia de Protección de Datos. O sea, es decir, ese es el sistema que han cogido, ¿no? Gravedad, por supuesto, dependiendo del tipo de gravedad y exactamente, pues bueno, dependiendo de las circunstancias y de los hechos que se cometan. Bueno, tenemos multas hasta de un 3% de la facturación, casi hasta creo que 15 millones de euros, la más grave de todas. Bueno, es una barbaridad. O sea, es decir, hay multas ahora que he visto también y en el proyecto de ley, que son las más leves, que son hasta 5.000, lo cual ha bajado un poquito también con respecto al reglamento de la IAA. El 3% de la producción, o en este caso de los ingresos de la sociedad. También lo tenemos creo que es en las multas medias. Lo cual yo siempre, y ahora desde el punto de vista administrativo, lo que veo ahí bueno, primero es una barbaridad. O sea, es decir, es una barbaridad que pongan multas de esas cuantías, ¿no? Entiendo que incluso hay a lo mejor acciones que no son ni siquiera administrativamente sancionables, sino que son incluso delictivas.
podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Pero hombre, eh, ¿qué voy a decir yo? Creo que el principio de proporcionalidad tiene que estar presente. Bien, y sobre todo también ese principio de proporcionalidad, el principio de la buena fe. Todos nos podemos equivocar, todos podemos tener un error. Es decir, ahora bien, la cuestión es, ¿hay esa buena fe en el error que he cometido? Y segundo, ¿el Estado me está sancionando de una forma proporcional? Pues eso yo creo que es lo que realmente tenemos que valorar. Y además es un foco y un nicho muy bueno para nosotros, porque los abogados administrativistas, porque realmente la regulación no entra en cuáles serán entra mínimamente en cuáles serán esas condiciones de buena fe, de proporcionalidad, de una ausencia de dolo, ¿no? Que al final ese es un poco también el tema, pues claro, hay una diferencia muy grande entre la imprudencia y el dolo, ¿no? Entonces, bueno, pero sobre todo, a mí me parece una auténtica barbaridad. Creo que hay que adecuarlas a la realidad social, ¿no? Porque ¿por qué vas a destruir un despacho de abogados? A destruir, porque si a mí usted me pone un 3% de mis ingresos anuales, me está usted destruyendo. Entonces, bueno, hay que tener una conciencia, ¿no? De lo que está haciendo. Y luego hay una cuestión que no me gusta y que creo que va a ser igual que la Agencia de Protección de Datos, que es que la Agencia de Protección de Datos se nutre de las sanciones que ella misma impone. Es decir, sus, sus ingresos, ¿vale? Vienen de las sanciones que están imponiendo. Entonces hay una necesidad de la Claro, agencia de interposición de sanciones. ¿Por qué? Porque se van, en este caso, pues a nutrir de las mismas. claro. Bueno, yo creo que ese no es el principio de la buena administración. Y ese es No, mi... con otro matiz muy relevante, Borja, que encima la norma española en tramitación se ocupa claramente de decir que si eres de administración pública vas de rositas. Es que eso no tiene sentido. Correcto. Esa O es la sea, siguiente. cómo puede ser que efectivamente si eres particular, empresa, cae todo el peso de la ley con la contundencia que tú estás diciendo, que es muy potente, y en cambio si eres la Seguridad Social o la propia Hacienda o la propia quien sea, es como, bueno, pelillos a la mar y dices, usted no. O sea, eso no puede ser, no tiene sentido ese principio de que las Ninguno. administraciones públicas no van a ser sancionadas, porque de hecho son las que tienen datos infinitamente más sensibles que un despacho de una capital de provincias. Es que es de Absolutamente. cajón. Es más, la ley dice que a mí me resultó curioso la última coletilla, que es, efectivamente, se producirá un apercibimiento a las administraciones públicas y se dirimirán responsabilidades de los funcionarios. Y yo pensando, que me diga quién va a ser el funcionario que se imponga a sancionar a sus propios compañeros por este tipo de uso. Luego hay una cosa también que no hemos comentado que es muy interesante respecto a este tema, que es el establecimiento de un delegado de inteligencia artificial en las administraciones y en las empresas, que también va a instaurarse con estas nuevas normativas que estamos valorando, Alejandro. Y otra duda, ¿hay diferencia entre una pyme, un despacho pequeño y una empresa grande o digamos, el papeleo o la burocracia le toca a todo el mundo por igual? ¿En qué sentido? O sea, decir, ¿cuál es la pregunta No, el tema exacta? del cumplimiento, porque claro, toda Ajá, norma lleva una obligación de claro, por cumplimiento, supuesto. obviamente, ¿no? Entonces, ese cumplimiento está proporcionado en el sentido de que un despacho pequeño, que nos puede estar escuchando, un despacho Entendido. pequeño, Ujú. digamos, ¿hay alguna facilidad de cumplimiento o la exigencia normativa es la misma independientemente del tamaño? A ver, la exigencia normativa es la misma, principio de legalidad y principio en este caso, de normativo. Pero está claro que no. Está claro que no. Está claro que las empresas multinacionales tienen, en este caso, unos recursos destinados al cumplimiento normativo que las empresas pequeñas no los tenemos. Que lo que hacemos realmente y que a veces, según algún tipo de normativa, algún tipo de norma, no estamos obligados, ¿no? Como hay algún tipo de, bueno, de escritores, me estoy refiriendo ya sobre todo a la protección de datos, porque como no está desarrollado en la IA, pero bueno, hay algún tipo de circunstancia que no estamos obligados a tenerlo. Pero por supuesto que al fin y al cabo tenemos que ser elocuentes con todos. O sea, decir, es que no puede ser que nos pidan a un despacho pequeño lo mismo que a una multinacional. Es cierto que tratamos datos,
Y es cierto que si Claro. tenemos alguna denuncia, es cierto que ante las autoridades van a iniciar actuaciones contra nosotros, por supuesto. Pero lo que está claro es que la repercusión económica de la sanción a un despacho pequeño a un profesional que puede tener una multinacional no es la misma. Y los recursos y los esfuerzos no van a ser los mismos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, primero siempre leer, ¿no? Términos de condiciones de los contratos que estamos firmando. Y luego yo he tenido una discusión en estos días del Congreso sobre realmente si nosotros los abogados nos tenemos que fiar y hasta dónde podemos fiarnos, ¿no? Claro, vamos a poner el ejemplo concreto. A mí cuando mi inteligencia artificial me dice que el uso de los datos que yo estoy aportando no se va a compartir, eso quiere decir que estamos hablando de que introduzco los datos en un lugar, digamos, cerrado, ¿vale? En un espacio cerrado, donde entenderíamos que sería mi propia sociedad la única que tiene la capacidad de utilizarlos, ¿vale? Y ahí pongo un ejemplo que no es una inteligencia artificial, pero que es un cloud, un cloud de los antiguos, que es, por ejemplo, Dropbox, ¿no? Dropbox. Yo me introduzco datos en Dropbox. ¿Tendría que anonimizarlos? Sería una locura, ¿no? No sería una locura. ¿Tengo yo la certeza que Dropbox no está compartiendo mis datos en sus almacenes, en sus sistemas de cloud en Estados Unidos? ¿Tengo yo la certeza? Yo no la puedo tener, es Tendrías imposible. que auditarlo, tendrías que ir y auditarlo con unos medios que evidentemente son imposibles para prácticamente cualquier otro, porque la única forma verdadera es ir y someter, contractualmente pactarlo y Eso luego es. hacer una auditoría completa para asegurarte, digamos, que tienen las medidas técnicas y organizativas que les impiden, vamos, que mejor dicho, que garantizan lo que te estás diciendo, ¿no? Claro, entonces, ¿nos tenemos que fiar de las IAs ahora? Eso significa, y ahí entraríamos en otro tema, es esa, esa confianza que le estoy dando implica que ya no hace falta anonimizar los datos que la introduzco, puesto que no van a ser utilizadas. Claro, es Claro. que ahí está la cuestión. O sea, porque claro, el uso de la anonimización para mi propio uso no tiene ningún sentido. Aparte de la que la anonimización en muchos casos implica mandarlo a una nube. O sea, casi siempre la anonimización implica mandarlo a una nube. O sea, que ya empiezas Eh, por el principio uno. Para anonimizar ya lo estoy mandando a una nube o lo anonimizas en local, que pela es anonimizar imposible. en local. Entonces, es que está un poco Sí, es la mezclado. pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, es decir, Claro. pero entonces yo planteaba el otro día, a mí mi sistema de inteligencia artificial me dice que mis datos no van a ser tratados. Por lo tanto, si mi sistema me dice que los datos no van a ser tratados, ¿quién soy yo para desconfiar de ellos? ¿Quién soy yo? ¿Puedo entonces, desde un punto de vista legal, utilizar datos propios míos de mis clientes en la inteligencia artificial? Pues ahí entro y creo que es el cambio que tenemos que hacer, y esto es el tip que doy a todos los abogados en las hojas de encargo, donde establezcamos que se podrá utilizar sus datos para el almacenamiento propio de cada despacho, de cada profesional y el uso de inteligencia artificial sin que sea de la misma compartida. Creo que este tip y siempre y cuando lo acepten, no vamos a tener ningún problema. No vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque legalmente los datos no están siendo utilizados por terceros. Ahora bien, la crítica que van a hacer sobre este comentario es, hombre, es que yo no me fío. Claro, pero es que si yo no me fío ni del sistema. Entonces, si no me fío ni del sistema, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Y ahí entraría la pregunta de antes, Alejandro, es que sea una multinacional y que tenga personal, recursos, medios para poder auditar esas cuestiones, esas auditorías que se hacen, que venga una empresa auditora de las Big Four y la haga. Pues hombre, mire, yo no tengo 1 millón de euros para hacerlo, lo siento mucho. Yo tengo que fiarme de lo que estoy contratando. Si a mí me estafan, yo no puedo ser el estafador, yo soy la víctima. Y esa es, yo creo que el cambio, no el cambio de mentalidad, ¿no? Sino la realidad social que tenemos, la realidad laboral que hay actualmente. Y el tema
del criterio profesional con el uso de la IA y el hecho de que si tú usas una IA para generar un documento, pero luego lo revisas, lo corriges, lo firmas, y me meto aquí con el tema de la transparencia, ¿tienes que decir al cliente que has usado IA, no? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros esa parte? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hombre, al final el uso de la inteligencia artificial sin revisión debería ser notificado, lo tengo claro. Ahora bien, si lo hemos revisado, lo adquirimos como propio. ¿Estamos de acuerdo? Desde un punto de vista, aunque sea semántico, ¿no? O sea, es decir, lo que estoy diciendo es una lógica. Es decir, si yo reviso algo, vamos a ponernos en otro ejemplo y vamos a ir a veces la simpleza es más fácil y que nos da respuestas a las cosas complicadas. Si a mí un abogado de mi despacho, que es el día a día, me manda su documento, su escrito, y yo lo reviso, ¿tengo que decir al cliente que el escrito ha sido elaborado por el otro abogado y que yo lo he firmado? No. Bueno, hay un punto de transparencia que los despachos suelen hacer, ¿no? De quién es los despachos más grandes, ¿no? Quién es el equipo, quién va a participar, un Bueno, poco también por ese tema de confianza, ¿no? O sea, hay un punto ahí como de confianza de, oye, ¿cómo voy a trabajar, ¿no? claro, Pero ciertamente está claro lo que tú estás diciendo, es decir, hasta qué punto, ¿no? ¿Dónde pones ese sí, nivel de sí, transparencia? Porque tampoco el cliente claro. tiene sentido que sepa absolutamente todo, eso nadie te lo pide, ¿no? A ver, los despachos grandes, además, es que lo veo por una lógica aplastante, ¿no? Porque es que además hay tanta gente trabajando que, bueno, que el nivel no es el mismo, el del socio, el del especialista del área específico donde hemos contratado, que la persona que acaba de llegar. Claro. Es decir, a mí en nuestro despacho nos contratan a LLH abogados, pero a los abogados, en este caso, es que lo capitaneamos el despacho, ¿no? Es decir, que después ya sea Juan Carlos o soy yo. Claro, y nosotros estamos dando fe y, y tenemos la responsabilidad de lo que estamos comprobando es algo que tiene las características mínimas de nuestro despacho, las características mínimas de ejecución, de profesionalidad. Y yo creo que, bueno, y yo eso no tengo, no es que no tenga por qué anunciarlo, es que lo mínimo que espera en mi cliente no es que lo haga Pepito, es que lo haga yo, es que lo revise yo y yo aporte mi granito de arena y mi revisión sobre un documento. Eso es lo que espera el cliente y es lo que debería ser. Ahora bien, claro, el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te hace el documento, lo revisas, claro. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no, es que he puesto que la estructura de inteligencia artificial, pero el contenido de los fundamentos de derecho son míos. No, 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 no es eso. Es como, y este sí que es el ejemplo también claro. ¿Los jueces deberían de darnos traslado cuando utilizan la inteligencia artificial o de los modelos que tienen de los formularios? Porque todas las sentencias se hacen con formularios, todas las providencias se hacen con formularios. Entonces, claro, creo que ese es el asunto. Ese es el asunto. sí. ¿Qué pasa si un juez detecta que digamos, escrito del abogado se ha hecho con IA? ¿Qué casos ha habido? Bueno, Porque hay lo has casos, seguido. sí, hay casos sí que he seguido, por supuesto, dan traslado a los colegios de abogados y se procede al inicio de un expediente y la sanción del mismo, del abogado, pues ya sea de un mes, 2 meses, 3 meses, lo cual a mí también me sorprende porque a veces cuando mm, tú ves en sentencias que están absolutamente copiadas de otras y que son a lo mejor las mismas, lo normal es que, bueno, es que no se dé traslado al Consejo General del Poder Judicial, a no ser que sea algo muy burdo, ¿no? Bueno, a ver, por supuesto, el mal uso hay que también detectarlo y hay que intentar evitarlo. No, hay que intentar, no, hay que evitarlo y combatirlo. Perfecto. Pero también yo me he equivocado algún día poniendo un artículo y no utilizaba inteligencia artificial. Es decir, o me he equivocado poniendo la ley. Bueno, luego el acreditar que se ha hecho todo con inteligencia artificial, que me lo acrediten, o que yo soy un mal abogado y no me sé la ley y he puesto la ley de forma incorrecta. Bueno, hay una anécdota muy buena en lo contencioso administrativo y es muy interesante porque antes de que hubiera la inteligencia artificial, y va muy relacionado con este tema,
Había un abogado de una administración pública, el abogado jefe de la administración, que llegaba a los tribunales y les decía a sus señorías: Señoría, la sentencia de la Comunidad de Madrid dice esto, 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 esto y esto. La sentencia del Tribunal Supremo dice esto, esto, esto. Y resulta que nunca decía ni la Comunidad de Madrid, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Tribunal Supremo estas cosas. Y estuvo años, 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 años. Y lo curioso es lo siguiente, que en sentencias, los jueces y magistrados recogían las famosas sentencias inventadas por el letrado de la administración pública y las introducían y las ponían ahí como dogma de fe y como doctrina. Bueno, pues hombre, está bien el juego del mundo de la sala, ¿no? Que la sala, es decir, la sala es muy divertida, ¿no? Cuando vamos al juzgado, vamos a sala, es muy divertida. Y cada uno, pues también tiene su derecho a intentar expresarse de la mejor forma posible. Es verdad que ponerlo por escrito e inventártelo puede ser que tengas una intención de engañar al juez, pero claro, mm, ¿cuál es la diferencia en que pongas una sentencia, la recortes solamente la totalidad de la sentencia, pongas solamente el fundamento de derecho del demandante, que no tiene que ver ni siquiera con la resolución, y lo copias diciendo que es doctrina de la sentencia? ¿Cuál es la diferencia? Estamos intentando también engañar a su señoría, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? No la hay, no la hay, no la hay. Hombre, yo creo que el sancionar por sancionar y la libertad de expresión en estos casos, y como dicen ellos, que esto sí que yo me lo he quedado a fuego por un caso que tuve, el derecho de defensa que todos utilizamos en los escritos, pues bueno, deben de, creo, de todo, pues hacer un compendio todos y tener una proporcionalidad, ¿no? Una Es obvio. proporcionalidad en Es todo. obvio. Hay que decir, hay todo en la vida, muchas cosas en la vida es un equilibrio, evidentemente, y aquí Eso en es. el tema de la guía, lógicamente hay un equilibrio entre aprovechar la herramienta y, lógicamente, no perder el criterio profesional, porque Eso es. si desbalanceamos eso y efectivamente usas la IA y, digamos, te abandonas a la IA, pues lógicamente no parece, no tiene mucho sentido. Oye, para cerrar la entrevista, Borja, porque se nos acaba el Sí. tiempo, ¿qué cosa concreta le dirías a un abogado para hacer esta semana? Alguien que no se haya metido, que esté con dudas, que no lo tenga claro. ¿Qué le dirías? Una cosa, dos cosas muy concretas, muy claras que pueda empezar hoy mismo a hacer, a implementar a prueba. Primera de las cosas que le diría: utilicemos la IA para trastear. Trasteemos. Vamos a preguntarle cosas, ¿no? Vamos a informarnos, vamos a ver las páginas especializadas, cuáles son las IAs dedicadas a nuestro sector. Punto número 2, hagamos el enfoque práctico. Utilicemos la IA, por ejemplo, para la redacción de un email. Algo sencillo, utilicemos la IA para también la elaboración de una oferta vinculante confidencial, la estructura, no la elaboración de la misma, ¿no? O un burofax. Vayamos utilizando la IA para simples cosas, simples, y veremos si nos va gustando. No hay que poner nada de información, en este caso de articulado, normativa, no, no, solamente que nos desarrolle algo. Eso sería la segunda de las cuestiones. Y la tercera, creo que el sector está ahora mismo en expansión. Eh, Hay multitud de cursos, multitud de aplicaciones. Em, Informémonos, vamos a informarnos. Si queremos saber lo que es la inteligencia artificial, tenemos que comprender cómo trabaja la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, bueno, cuáles son los potenciales riesgos, pero también los potenciales, por supuesto, beneficios que podemos obtener. Yo creo que esos son los tres tips que daría, y sobre todo el de la hoja de encargo. Ese fundamental. El tema de la hoja de encargo lo veo fundamental. Repite el de la hoja de encargo, por si alguien llega al final, repite ese tip que se está muy bien. Ese tip, la hoja de encargo es muy sencilla. Primero, los abogados estamos obligados a establecer una hoja de encargo y entregársela al cliente. Ojo con esto porque hay muchos abogados que no lo hacen. Es muy importante, ya sea también por el tema del compliance, ya sea por el tema de la financiación del terrorismo y protección de datos. Bien, además tenemos que incorporar un mínimo apartado donde establezcamos que se utilizarán los datos de los clientes dentro del sistema
en este caso propio del despacho, sin acceso a terceros para el uso de la inteligencia artificial o el sistema de almacenamiento en nube. Eso creo que es fundamental que también lo establezcamos y que nos autoricen a ello. Si Mm. tenemos eso, creo que estamos totalmente salvaguardados. Aunque a nosotros nos estafen, como he dicho anteriormente, mintiéndonos, diciendo que esos datos están en una nube o están siendo utilizados para entrenar a la máquina. Pues, Borja, me parece un cierre excelente para esta entrevista, porque ya sabéis, hemos creado este canal porque estábamos cansados que el debate sobre IA y derecho lo lideraran personas que no entienden de nuestro sector. Aquí no vamos a traer a expertos en tecnología, a explicarte lo que es un algoritmo ni otros temas técnicos. Van a venir abogados como Borja, en el caso de hoy, que está usando la IA en su práctica diaria para contar cómo lo hace, qué le funciona, qué no le funciona y cómo ha cambiado su forma de trabajar. Vamos a hablar de casos reales, como lo hemos hecho hoy, con naturalidad, con los pies en la tierra y con opinión propia. Y con esto terminamos. Borja, muchas gracias, ha sido muy interesante. Nos vemos en otro momento. Don Alejandro, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa, la cual creo que es absolutamente necesaria y espero que vaya todo muy bien. Es una iniciativa de Adoya que la verdad que es muy interesante. Y al resto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.